y probar trasplantarlo, por ejemplo. O sembrar una zanahoria. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Sembrar en invernadero, en una bandeja, y después trasplantar. Y a ver qué planta es más resistente a necesidades de agua, a necesidades de fertilización, cuál es más susceptible a hongos y otras enfermedades, cuál es más resistente al viento y al calor, cuál tiene las raíces más profundas, cuál tiene el crecimiento más equilibrado entre las raíces y las hojas. En los árboles se nota más, ¿no? Se nota mucho. Y tú siembras árboles directo o los trasplantas. Es un gran cambio. Aquí ya a trasplantar árboles es casi imposible. A partir de Elche se muere todo. Es ya desértico. Tú siembras semillas y tienen sus cáscaras, sus inhibidores. Solo se moja la semilla y se despierta cuando hay suficiente humedad. Y la semilla sabe, tiene la sabiduría, saber es sabiduría. Ella sabe cuándo puede germinar. En respecto a todas las fuerzas cósmicas, es parte de la fuerza cósmica, es la meteorología, la lluvia, la sequía y los vientos, pero también las fuerzas que vienen del cosmos, de las diferentes zonas del zodiaco, de las diferentes constelaciones. De este hablábamos al final. Entonces, si ahora sembráis, tenéis árboles muy fuertes, resistentes, pero no sabéis qué tamaño va a agarrar y qué sabor la fruta va a tener, porque están polinizados, está todo abierto, ¿no? Y están polinizados de otros árboles de la misma clase, y a lo mejor una manzana es más amarga y más ácido, es una manzana para guardar, y otra es más dulce. O tenéis naranja amarga. Bueno, antes siempre comieron naranjas amargas. ¿Quién comenzó a comer naranjas dulces? El dulce necesitamos para el cerebro, para pensar. Antes la gente se sentía bien a comer amarga. No necesitaba falta hacer variedades dulces. O ácido. Ácido, si tú comes mucho ácido y mucho amarga, aterrizas. Entras en tu cuerpo y te haces fuerte. Te ponen mucho dulce, hasta el crecimiento es muy excesivo. Yo soy muy alto porque come tanto dulce como niño. Los holandeses más, ¿no? Tú eres francés, ¿no? Ah, sí. ¿No, franceses no aquí? No. Dulce, dulce, dulce. Expanda tu conciencia. El pensar aumenta porque el dulce, el azúcar, el cerebro usa mucho y activa los neurones. ¿Qué hace el azúcar con los niños? Los vuelve hiperactivos. Porque es un aumento de interacción neural. Pero, entonces este comenzó con los romanos. Abajo, ¿no? Y le daban tope y un bajón. Sí, Claro, pero te toma más azúcar, ¿no? Y después diabético. Y se soluciona así. ¿no? Es un problema. Hay que unificarlo todo. Todo unificando. La monocultura comenzó con los romanos. ¿Y qué hicieron? Arrosaron todos los bosques de la Sahara Norte. Bueno, donde hay ahora hoy en día la Sahara. Los romanos crearon en gran parte de parte norte de la Sahara. Como hoy en día los grandes productores de grano en España están creando una Sahara aquí en España. Desde 1975 España está desertificándose. Y ahora es muy mal. ¿Y qué pasa? Hay mucha vitalidad de producción porque no hay bosques que crean la madurez, la maduración de la fruta o de los granos, la maduración de un árbol y el equilibrio entre la vitalidad y la maduración crea calidad. Crea también una resistencia contra las plagas.
Entonces, si hay no suficientemente vitalidad, necesitamos quitar bosques, donde hay demasiado bosque. Aquí no tenéis este problema. En el norte a lo mejor sí, en Alemania tenemos 23% de cobertura de bosque, en Inglaterra solo 7%. Pero hay zonas donde hay mucho bosque y tú quieres plantar, entonces necesitas a lo mejor retirarlo un poco. Pero después tienes demasiado plaga. Entonces a lo mejor necesitas plantar más bosque, y si no son bosques, setos. Algo de arbustos, árboles, particular árboles silvestres. Diversificar. ¿Qué crean los setos o los árboles arbustos? Crean la diversidad de todos los insectos y de los pájaros. Y si miráis a las cadenas tróficas, de todo lo que hacen estos bichos, se controlan unos a otros, se equilibran si hay suficiente bosque y suficiente seto. Si vosotros queréis usar cada milímetro para la producción, vais a necesitar, hasta en biodinámica o ecológico, fumigar con sustancias no tan venenosas, ¿no?, como los agroquímicos, pero fumigar, porque hay constantemente hongos, plagas a tope. Si tienes monocultivo y tienes cobertura verde en el suelo, todo eso ayuda. Sale espontáneo. Un poco de anuales silvestres, pero no tienen el mismo poder, el mismo potencial a crear tanto biodiversidad como el bosque. Como los setos o el bosque. ¿No? Toda una variedad de diferentes plantas. Vamos a entrar mañana en el curso en eso, ¿vale? Entonces hemos hablado ya del injerto. Entonces desde China comenzó en el primer milenio antes de Cristo, y Grecia clásica también lo conocía, pero Aristóteles y después los romanos lo han como comercializado, podemos decir, ¿no? Las ideas vienen y prueban las cosas y se desarrollan, pero después es la comercialización. ¿Cómo vamos a sacar algo de eso? Y los romanos lo hicieron con los granos, ¿no?, campos de granos en toda Europa para convertirlo en oro y poder, dices. ¿Y se ha cambiado? Sigue igual, ¿no? La flecha. ¿Qué es la finalidad del injerto? Hemos hablado sobre las desventajas de sembrar directo. Entonces, ¿qué significa injertar en general? ¿Sabéis todo lo que es un injerto? O un frutal injertado. Hoy en día se injerta hasta tomateros y los melones y todo, con unos pies, patrones que son más fuertes, más resistentes, absorben mejor la nutrición de la tierra, se buscan mejor, hacen la planta más fuerte y más productiva. Resistencias. Sabemos una historia famosa que es la filoxera, que vino, y después todos los pies hoy en día en los viñedos son de pie americano. Y allá en Aielo de Malferita hay una reproducción de en la montaña, donde hay menos problemas con los hongos. Fenomenal para toda Europa de este pie. Pero hay compañeros en la encina, en Novelda, arriba de allá, que están usando uno de aquí, que está aguantando muy bien, un pie antiguo, no me acuerdo cómo se llama. Hoy precisamente hemos estado hablando de eso nosotros y yo creo... el tema del pistacho, injertado en cornicabra o injertado en CB1. CB1 es americano. Vale. Y tiene más resistencia a los hongos, yeah, pero luego tiene una duración, una vida útil de unos 30 años. Mientras que el cornicabra te da de 80 a 300 años. Mira. Entonces, estamos jugando un juego allá, ¿no? Y también con el cambio climático necesitamos pensar mejor crear la resistencia a través de otros métodos y principios que introducir algo de lejos y unirnos con algo que no tiene nada que ver con este clima, con este
también campo etérico, campo utilizar astral. variedades autóctonas Sí. que ya llevan resistiendo miles de años, ¿no? Y unos que, como estos chicos tienen, el José Marí, no sé si lo conocéis, de la encina. Bodega La Encina, es de lo que estás hablando. Digo que hablas de Bodega La Encina. Eso, sí. Y tienen varias hectáreas con este pie y bien. Tengo otras anécdotas de esta finca porque lo convirtieron a la biodinámica y la hostia está fuerte. Nutrición. Entonces, por ejemplo, tenemos pies que nos ayudan a mejorar la nutrición, por ejemplo, la naranja espinosa y la naranja amarga. La reproducción. Tenemos la reproducción a través de la semilla y usar unas variedades que son conocidos, nombrados y van a conseguir el rendimiento y todas las cualidades que buscamos en la fruta. Entonces, tenemos ejemplos para obtener ejemplares que conservan sus cualidades, sus diferentes características, ¿vale? En la reproducción. Tenemos aseguración de eso. Aceleración del ciclo. Yo tengo un cliente en Extremadura que dice, bueno, me compré en el vivero un melocotonero y no salió adelante, aunque era injertado, pero la variedad se enfermó enseguida y tenía todas las enfermedades que puedes pensar y hasta muchos se mueren. Entonces dijo, el patrón está bien, corto todo el injerto y voy a injertar otra vez porque voy a perder un año si no injerto sobre el patrón que tengo ya en sitio. Y es mucho mejor injertar en sitio que comprar el pie y injerto juntos y trasplantar. Hay como escalones de mejoración, ¿no? Aunque injertamos, mejor injertar en la tierra. O tienes un árbol que esta variedad ya no buscan en el mercado. Entonces cortas baja hasta las ramas primeras secundarias y injertas allá, ¿vale? Y la última es la enanización, que es otra tontería moderna, porque hoy en día necesitas un curso, cómo subir una escalera y después un certificado, si no te paga el seguro si te rompes un brazo. Eso es ridículo, ¿no? Que dices, ¿a dónde vamos, no? Yo me subí a los cerezos en Alemania, quería decir 30 metros, no eran 30 pies, a 10 metros de altura, y los niños subieron a los campos, en los árboles, y nadie tenía seguro y todos sobrevivieron, y hoy no, porque uno que denuncia a una persona que tiene una finca y después ya ni pueden plantar árboles estándar, los grandes. Entonces, se van a la enanización. No solo por esta razón. La recogida de la fruta es más fácil, más económico, puedes mecanizar, hasta puedes comprar podadores que son así como marcos así, y te podan el árbol en cuadrado, y después entras tú, haces una poda rápida así de las ramas adentro que necesitas limpiar. Entonces, la mayoría de las consideraciones económico. En Inglaterra, por ejemplo, tienen ahora árboles enanizados hasta en una finca biodinámica, en cordón. Un tronco así inclinado, de este hablamos en el curso, las diferentes formas de los árboles. Tiene ramitas así, con 3 hojas y 5 frutas. Wow, Otro aquí. Muy natural. Los dardos así desarrollados muy pequeños, ni tienen prendillas. Y después, más fruta que hoja. Tu ejemplo, el almendro, 300 años. Pistacho. Pistacho, perdón. El almendro ya crece todavía más, ¿no? O el olivo. Tú tienes un enano, así cordón, que sobrevive a lo mejor, si tienes suerte, en producción 8 años. Y después, ras, afuera. Otros enanos. ¿Vale? Es una inversión muy, muy grande. Además, si ahora miramos finalidad del injerto, no es suficiente. El injerto hoy en día ya necesitan asegurar la calidad y la variedad tanto, y hacer la reproducción de los injertos, de las estacas que usas, de las yemas,
todavía más económico. Entonces han desarrollado la reproducción meristemático. ¿Habéis oído de la célula madre o stem cell development? Por supuesto vosotros tenéis todo eso también adentro y es muy importante motivarlo que se multiplica bien y lo buenas células madres, no las malas que hacen cáncer, porque así no vais a envejecer. Entonces, en los árboles que se usa estas células madres de las yemas y se pone en una cultura de vidrio en un laboratorio y ya se hace la clonación. Y la mayoría de los viveros que usáis aquí convencionales, donde compráis árboles, no solo enanos, enanizados, son propagados, son reproducidos por clonación in vitro. Entonces después te lo muestran, para el injerto hay dos maneras, de yema y de estaca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Estaca o...? Tutor. Vale. Pero lo de yema es todavía más eficaz también en el injerto y es más fácil a reproducir con la clonación. Entonces es otra cosa que pasa hoy en día y con todo eso se baja la expectativa de vida, de años de vida, como los animales lo hacen el mismo. En la agricultura biodinámica, aunque es especializado, ese es un ejemplo de una finca en Emerson College, en Inglaterra, que compró terreno. La agricultura moderna, perdón, un poco de agua, hasta en la agricultura biodinámica, es muy especializada y puede ser una finca que tiene 100 hectáreas, tienes un hortelano, tienes un ganadero, de todo el ganado que es pequeño o grande, tienes un frutero, un fruticultor, tienes uno para la comercialización, tienes uno para secretario para la finca, ¿no? Solo para hacer todos los reportes, informes y hacienda y todo eso. Y tienes una tienda y cada uno es un especialista en su tema, ¿vale? Pero cada uno trabaja en equipo en una finca que es diversificado. Entonces tienes vacas, tienes hasta cabras tienen, eso no se ve aquí porque los machos inhiben la enfermedad en las ovejas y aquí también tienen el lama para el mismo objetivo. Tienen algo de una emanación de olores, no sé qué son, pero los bichos, las moscas por ejemplo no se acercan. Y hay mucho problema en Inglaterra con moscas, que las larvas en un animal vivo no es muy divertido. Tienen los frutales con muchas diferentes variedades. Muy importante va a considerar. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque tienen el mercado local. Esa es una finca de otro principio de difusión, de distribución para su mercado. El mercado son comunitarios de la finca. Son propietarios de la finca. Esta finca tiene 300 ganaderos y fruticultores y todo eso, que vienen también a ayudar. Pero tienen sus especialistas bien formados, 6 años de formación, en cada su terreno, trabajando y haciendo la cosa bien. Y en esta finca, no estos árboles, pero había otro que también plantaba árboles en holandés, que usaba las plantas enanos y hicieron mucho zumo de fruta, por ejemplo, de mosto. Es otra forma de trabajar, pero estos frutales y los otros consiguieron abono de estos animales, ¿vale? No eran fertilizados artificialmente. Pero el problema también es si compráis hoy en día en una finca biodinámica o ecológica
estos árboles que son clonados y los pies que vienen de viveros convencionales que le dan NPK, todos los fertilizantes artificiales que sea y las fumigaciones, vienen debilitados y no muy adaptables para lo que está en la finca aquí. ¿Por qué no se adaptan? Hemos hablado del trasplante antes. Condiciones son muy diferentes. Hemos hablado de condiciones diferentes, ¿qué dices? Cuando una planta no pasa el estado de siembra, no se adapta al lugar y no se adapta a lo que está viniendo en este momento del cosmos, en estas décadas o estos siglos. ¿Vale? Porque en este momento, cuando estamos en la cultura de los peces de Cristo, porque tenía Cristo, los recién nacidos Cristos tienen el pez detrás en el coche, porque Cristo es la era de peces. Y antes de los peces era el siglo la era de Acuario. ¿Eso es de los chinos? No, Acuario es después, ¿no? Acuario es después. No, Así. es antes, es antes. No entiendo yo tampoco. No, ese es el calendario chino. O Aries. Vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar. Ah, es verdad, después de Piscis va Aries. Aries, Eso es Aries. todo lo que hablaba del antes. zodiaco, sí. Pasamos este momento, Ocho. quiero enseñar algo. Una violación. Eso es un Windows. En Windows te informan que violas, haces errores fatales y te van a llevar al juicio. Oh, Cristo. Dale a pero no te Macintosh no Ya, hace ya, eso, ya. tienen otras informaciones subliminales. Vale, lo ha notado, hay que volver a verlo. Era yo con mi impaciencia queriendo enseñar un zodiaco. Vale. Entonces, tenemos la era del, ¿cómo se llama? Aries. Aries. Sí, Aries está después de Piscis. Y aquí en España vivéis todavía un remnante. ¿En qué diapositiva querías entrar? El penúltimo. Aquí en España vivéis un remnante de una cultura que es en la época del toro. Va a cagarse. ¿Cuánto dura Esta, la época de la del circulito de colores. 2160 años más o menos. Sí, ahora estamos en el Y toro. nos vemos otra vez en la época de Acuario. Ahora estamos en Acuario. No, en peces todavía. Unos 1500 años vamos a estar en peces, porque allá hay una cosa que... déjame Hay una cosa que le dije, los babilonios, egipcios, han desarrollado el zodiaco astrológico. ¿Hace cuántos años? Más o menos 2500 años. Con la precesión del zodiaco, significando